Bienvenidas a esta edición 187 del programa radial Mujer Aún Hay Esperanza. Les saluda Isabel de Estrada desde Guatemala. Quiero comentarles que el día de hoy tenemos un programa muy lindo y el tema del programa es Mujeres en el Anonimato. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como que nadie nos mira, pasamos desapercibidas? Y el día de hoy vamos a aprender de mujeres en la Biblia que tal vez ni su nombre se menciona, pero que fueron parte importante. Así que está con nosotros la licenciada y máster en teología Leticia Somalán, egresada del CETEGUA. Así que bienvenida a Mujer Aún Hay Esperanza. ¿Qué tal, hermana Isabel? Es un gusto poder compartir con usted en este día. Agradezco la oportunidad que me brindan de poder aprender juntas de este tema tan importante y tan interesante a la vez, ¿verdad? De estas mujeres que no son mencionadas por nombre, pero el día de hoy vamos a aprender mucho de ellas. Esperamos en Dios que lo podamos poner en práctica. Gracias, hermana Isabel. Muchas gracias. Pues entonces entramos en nuestro tema, mujeres en el anonimato. Y quisiera preguntarle, la madre de Sansón, ¿quién es ella? Muy bien, hermana Isabel. Pues déjeme comentarle que esta mujer es mencionada en la Biblia y es mencionada con la referencia de la esposa de Manoa. Y es que encontramos muy pocos escritos acerca de esta mujer, ¿verdad? Sin nombre podríamos llamarla de esta manera. Sin embargo, ella está a la misma altura que Sara, que Ana o que Elizabeth, porque fue una madre a quien le fue prometido un hijo. Pues esta mujer es la esposa de Manoa y ella es interesante cómo la podemos encontrar, porque esta historia la encontramos en Jueces, en el capítulo 13 al 16. Es ahí donde se desarrolla la historia de Sansón y todo lo que vivió. Pero vamos a ver que en Jueces, en el capítulo 13 y verso 2, la palabra de Dios dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Es así como nosotros en la palabra de Dios encontramos a esta mujer, sin nombre podríamos decirle, ¿verdad? Como la esposa de Manoa. Pero es interesante cómo ella tuvo un encuentro con Dios. Y de ese encuentro fue que vino el milagro de la maternidad a su vida. Entonces, desde ya ella capta nuestra atención de esta manera al ser recordada dentro de las mujeres que fueron madres de grandes hombres y que fue por la intervención divina de Dios. Es decir, el ángel se le apareció y el ángel le dijo que ella iba a tener un hijo, y es que era una mujer estéril, como lo leímos en el versículo 2. Era una mujer que no había podido tener hijos. Y en ese tiempo, el ser estéril para una mujer era algo que las hacía ser como de menos de la sociedad. Eran mujeres rechazadas porque no le iban a dar descendencia a su esposo. Y desde ahí nosotros ya vemos en ella algo peculiar. No es mencionado su nombre y es una mujer estéril. Pero aunque la Biblia menciona estas cosas, vamos a ver en el desarrollo de nuestra intervención del día de hoy cómo Dios actúa y cómo Él interviene en este desarrollo de la historia, y vamos a ver cómo Dios se le presenta a ella y le da la oportunidad de ser madre. Y es que la maternidad en sí es un milagro que proviene de Dios. Y aquí podríamos entrar en varios aspectos que nosotros podemos tomar en cuenta. Pero el principal de ellos es que cuando Dios le da la oportunidad a una mujer de ser madre, ese es un milagro. Puede ser que les hayan dicho que son estériles, que no pueden tener hijos, pero Dios en su misericordia puede dar la oportunidad de formar una familia. Sin embargo, también están los casos de aquellas que no hemos podido tener hijos. Y eso no quiere decir que Dios no pueda intervenir en esa vida, ¿verdad? Sino que como Él es soberano, pues Él es el que decide a quién le da hijos o no. Pues después de esto,
vamos a ver que a ella sí se le dio la oportunidad de poder crear a un hijo y formarlo dentro del plan y el propósito que este hombre iba a tener dentro del desarrollo de la historia de Israel. Y vamos a ver cómo él eh, cumple ese propósito a lo largo de toda su vida, aunque hubieron altibajos y todo, pero vamos a ver cómo es que esta madre influyó. Entonces, ciertamente, su nombre no es mencionado en la Biblia y es mencionada como una mujer estéril, pero también la Biblia nos narra que Dios le dio la oportunidad y el privilegio de ser mamá. Entonces, eso es lo que nosotros podemos conocer de esta mujer, ¿verdad? Sin duda alguna, fue una mujer de fe, porque desde luego que si el ángel se le apareció, es porque ella estaba en continua comunicación con Dios. Una mujer también discreta, porque fue una esposa que tenía sentido común y se acataba a lo que su esposo le decía, ¿verdad? Y que estaba sujeta a él. Y eso es importante en nuestro tiempo, en el día de hoy. Eso es tan importante que se lleve a cabo en la vida de una mujer. De la misma manera vemos en ella que era una mujer que no tenía miedo a confrontar a su esposo, porque en una ocasión, cuando el ángel se le apareció a Manoa, él pensó que a causa de ver ese milagro, ellos iban a caer muertos. Pero ella le dice, si Dios lo hubiera querido, nos hubiera matado, ¿verdad? Y hubiéramos desaparecido. Entonces, en el momento justo cuando Manoa necesitaba que ella lo confrontaba, ella ahí estaba. Es decir, una mujer que le creyó a Dios, una mujer que le daba esas palabras que su esposo necesitaba en el momento quizás cuando él estaba flaqueando. Entonces, eso es lo que podemos ver en la vida de esta mujer, que es sin nombre, ¿verdad? Es una mujer anónima, podríamos decirle. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que se encuentra esta mujer? Muy bien. Israel siempre fue un grupo, un país que estuvo en guerra. Ellos siempre existieron guerra entre ellos mismos, con otras naciones, y siempre vivían en constante asedio por parte de los enemigos. Y vamos a ver lo que nos dice Jueces en el capítulo 13 y verso 1. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. En esta situación es que se desenvuelve la vida de esta mujer, de esta familia. Constante guerra, ellos estaban oprimidos por los filisteos y es así como ella sale en esta familia. Ellos siempre se encontraban bajo el yugo de los enemigos durante este tiempo. ¿Por qué? Porque Israel siempre iba en pos de hacer lo malo. Aparte de eso, que ya vimos en la historia, ¿verdad? De que era una mujer estéril, es decir, ella pudo haber sido rechazada incluso por su misma familia, por su mismo pueblo. Y según lo registrado en el Antiguo Testamento, los hijos de Israel siempre estaban en constante guerra, ¿verdad? No solo ella tenía que lidiar con la esterilidad y el rechazo de sus vecinos, de sus amigos, sino que también estaba en constante guerra, como lo vimos en el versículo 1. Entonces, esto pudo haber hecho que quizás en un momento ella se sintiera desesperada, se sintiera quizás en constante peligro, se sintiera insegura de todo lo que estaba viviendo. Es decir, la situación en la cual nosotros nos encontramos cada día y nos desenvolvemos a causa de la sociedad en la que nos encontramos hoy en día no fue ajena en este tiempo en donde ella se estaba desarrollando y toda esta historia se estaba desarrollando. Nosotros leemos la palabra de Dios, pero de igual manera no podemos tener el panorama completo de todo lo que ellas estaban viviendo a causa de la guerra, a causa de, nos podemos imaginar el constante, ellos tenían que huir y refugiarse en otras ciudades.
Era algo que a ella quizás no le daba la estabilidad que necesitaba, ¿verdad? La tranquilidad de poder estar en su casa tranquila y ver cómo crecían las flores en el campo o el ganado y todo eso, sino que ella estaba en constante peligro y se sentía de esa manera. Entonces esto nos lleva a pensar en el contexto en el que ella se encuentra, pues no es un contexto fácil, como no lo es el día de hoy, en el momento en que nos encontramos, ¿verdad? Hay muchas de nosotras que quizás también nos sentimos en peligro a causa de la sociedad, a causa de enfermedad, a causa de la inseguridad y todo eso. Entonces, no es algo ajeno, ¿verdad? Y eso nos puede dar a nosotros esperanza porque vemos cómo Dios a esta mujer se le presentó, cómo sucedió el milagro, cómo se dio todo lo que acontece después en la historia. Entonces, mis hermanas, cada día para nosotros es un día de esperanza, ¿verdad? De que vamos a seguir adelante de la situación en la que nos encontramos. Exacto. Y realmente nuestra esperanza viene de parte de Jesucristo, porque Él es quien nos sostiene, Él es quien nos ayuda en los momentos difíciles y el que sabe también todo lo que está pasando a nuestro alrededor, inclusive lo que nosotros sentimos. Quisiera preguntarle entonces, ¿qué papel jugó esta madre en el cumplimiento del propósito dado de parte de Dios a Sansón? De acuerdo, hermana Isabel. Pues esta madre, al igual que muchas hoy en día, juegan un papel muy importante en el cumplimiento del propósito que le fue entregado a su hijo. Y es que si nosotros nos vamos al libro de Jueces, al capítulo 13 y verso 3 al 12, pero solo vamos a leer 3 versos, ¿verdad? Vamos a ver ahí cómo es que esta historia se va desarrollando, pero si ustedes lo quieren profundizar, pueden leer el capítulo 13, verso del 3 al 12. Y dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Es decir, este niño que era la promesa de esta mujer, era un niño que era nazareno. ¿Y qué es un nazareno? Un nazareno es nada más y nada menos que alguien que era consagrado a Dios. Eso nosotros lo vamos a encontrar en Levítico. Y eran esos niños que eran apartados para el Señor, para su servicio, que eran destinados para la obra de Dios. Entonces, vemos cómo este niño trae un propósito que es grande en la nación de Israel. Y vemos cómo su mamá a su mamá le es anunciado este nacimiento, que será un milagro en la vida de ella, un milagro que viene nada más y nada menos de la mano de Dios. Entonces, estas palabras que el ángel le dijo a esta mujer, estas palabras fueron cumplidas por Dios. Y quizás en su momento ella se pudo preguntar cómo será esto, ¿verdad? Si soy estéril, ¿cómo es que voy a ser mamá? Y nosotros a veces cuestionamos cuando Dios nos dice una palabra porque en nuestra mente, en lo natural, a nosotros eso nos parece muy difícil. Pero sin embargo, esta mujer así lo creyó. Y ella viene y se lo cuenta a su esposo. Si lo vemos nosotros en versos más adelante, ella va y le dice estas palabras a su esposo, las comparte con él. Esas noticias, esas buenas nuevas, las comparte con su esposo, no se queda con ellas en su corazón. Pero vemos cómo Manoa viene en el relato de la historia y le dice, ¿cómo será eso posible? Y entonces él viene y pide nuevamente que el ángel se le aparezca. Y el ángel se le apareció, pero se le apareció a la esposa nuevamente, a la esposa de Manoah. Entonces aquí la pregunta,
¿por qué será que el ángel se le aparece nuevamente a ella? Y esto es lo interesante de este relato. Sin duda alguna, el corazón de la mujer, en ella no había duda, no había incertidumbre. Ella creyó en su corazón, abrazó esa palabra que el Señor le estaba dando y ella lo creyó. Y sin embargo, su esposo quizá pudo tener duda porque vio en lo natural y entonces él se preguntó, pues, ¿cómo va a ser esto posible? En estos aspectos nosotros vemos cosas tan importantes. Si bien es cierto que en un matrimonio la responsabilidad es de ambos, la responsabilidad recae en ambos padres, vemos cómo la mujer es tan importante en forjar esos detalles y el carácter en ese niño. Y sin duda alguna, esta mujer, esposa de Manoa, que la vamos a llamar así porque la Biblia no nos da un nombre, ella fue fundamental porque todo lo que ella vivió, el milagro que ella vio, cómo el ángel se le apareció, ella se lo tuvo que haber trasladado a su hijo Sansón. Y todo esto fue lo que a Sansón le permitió perseverar en ese propósito que Dios le había mandado. Y es que ese forjar de carácter es de todos los días, el trabajo de una mamá. Por ejemplo, en detalles tan pequeños como levanta tu plato de la mesa, ve a lavar tu plato, no dejes la ropa tirada, los zapatos en su lugar, saluda cuando vengan visitas. Todos esos pequeños detalles van forjando el carácter de un hijo. Y sin duda alguna, esta mujer así lo hizo con Samson. Lo podemos ver nosotros, porque como les digo, al final nosotros vemos que aunque este muchacho pues desobedeció todo lo que su madre le decía, eso se quedó en su corazón. Ese propósito que le fue dado a Sansón se cumplió y cuidó cada uno de ellos. Y quizás en algún momento Samson quiso cortarse el cabello, podríamos pensar eso, ¿verdad? Que quizás quiso cortarse el cabello, pero un nazareno tenía que guardarse, aparte de ser consagrado a Dios y de no tocar maldad, no tocar cosa inmunda. El nazareo no se podía cortar el cabello, no podría tomar vino ni nada que fuera mezclado con vino. Sin duda su mamá tuvo ese cuidado de que este muchacho no hiciera lo contrario a lo que Dios le había mandado. ¿Por qué? Porque a veces los hijos se desvían en ese propósito que Dios les ha dado, pero es fundamental que la mamá esté detrás de ellos, guiándolos, forjando ese carácter, llamándoles la atención cuando sea necesario, porque recuérdense lo que dice el Salmo 127, que la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, eso que el Señor les ha dado, los hijos que Dios les ha dado, son un regalo de Dios, pero también una gran responsabilidad y es de tener cuidado de forjar ese carácter que ustedes saben que servirá para el cumplimiento de ese propósito que Dios tiene para cada uno de ellos, ¿verdad? Qué lindo. La verdad es de que sí, tenemos bastante tarea que hacer. Es que muchas veces creemos que solo, ¿qué es tener un hijo, una hija, un bebé? Qué bonito, ¿verdad? Pero la formación de su carácter, qué hermoso es saber que podemos encaminarlos para el propósito del Señor. Así que quisiera preguntarle, ¿qué podemos aprender de la vida de la esposa de Manoa para nuestra vida práctica hoy en día? Muy bien, podemos aprender mucho de esta mujer. Podemos aprender que ella, cuando fue y le contó a su esposo, esto nos quiere decir que ella estaba en sujeción a él, que ella no le ocultaba nada, no habían secretos dentro de ellos. También podemos ver que ella fue obediente a la voz de Dios y siguió sus instrucciones. Ella obedeció el mandato de Dios. Tuvo fe también porque le creyó a Dios que el milagro que el ángel le estaba anunciando, ese milagro se iba a hacer realidad en su vida. También podemos pensar que ella inculcó en Sansón la palabra de Dios y el temor de Dios.
Fue una madre amorosa, también podemos pensar de ella como una madre amorosa. Y también nos debe de llamar la atención que esta mujer no tiene nombre y por eso el nombre de nuestra charla el día de hoy, Mujeres en el Anonimato. ¿Por qué? No sabemos por qué a Dios no le plació dejar el nombre de esta mujer. Y esto nos lleva a pensar que muchas veces la labor que realiza una madre es llevada a cabo en el anonimato. Muchas veces tienen hijos que son conocidos, que son forjadores, que son líderes, pero no se sabe quién los formó en el anonimato, en aquellos momentos donde les llamaban la atención, donde les servían su leche porque estaban estudiando a medianoche, porque los esperaban del trabajo que llegaban muy tarde, y todo eso muchas veces queda en el anonimato. Entonces, esto es algo que nos tiene que llamar la atención. Quizás su nombre no aparece en la Biblia, pero sí aparece como la madre de Sansón, la esposa de Manoa, la mujer que ayudó a que su esposo creyera en el milagro que Dios les estaba dando, la madre de ese hombre que liberó al pueblo al final de su vida, cuando Sansón fue muerto. Dice que mató más hombres en ese día cuando murió que a lo largo de toda su vida. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que no es necesario que nuestro nombre sea visto, sea conocido o nos halaguen por lo que estamos haciendo. Porque si bien es cierto, los demás no lo ven, hay alguien que sí lo está viendo. Hay alguien que está viendo lo que cada una de ustedes está haciendo. Y muchas veces como hijos, quizás nosotros nos podemos ver como malagradecidos, porque ni siquiera le damos a nuestra mamá, mami, gracias porque la comida estaba hoy deliciosa. O gracias porque ordenaste mi ropa, o porque lavaste mi ropa, o porque hiciste algo y ordenaste la casa de diferente manera. Quizá muchas veces no van a recibir ese reconocimiento y va a pasar como algo anónimo, pero Dios sí las va a recompensar. Dios sí está viendo cada cosa que ustedes hacen, esos pequeños detalles que sin duda alguna están forjando el carácter de sus hijos, están ayudando a que sus esposos también cumplan el propósito. Entonces, muchas veces somos mujeres en el anonimato, como esta mujer que estamos viendo su historia el día de hoy. Qué lindo. Y es que realmente hay veces la maternidad, ¿verdad? Es cansada. Se entiende que se logran, ¿verdad? Aparentemente más cosas fuera en el área laboral y no tanto en la maternidad. Pero algo que al menos también he ido aprendiendo, ¿verdad? Es de que la maternidad tal vez no puede ser productiva, ¿verdad? Pero sí es fructífera. Va a dar frutos a su tiempo, no ahorita, sino con los años. Así que ánimo, mujeres, a hacer ese papel importante en la vida de nuestros hijos y también en la vida de nuestro esposo.